Sri M. G. Shanmugam, uno de los primeros discípulos de Bhagavan, hoy desaparecido, ha escrito una biografía de Bhagavan en tamil que finaliza desgraciadamente en los años 30. Sin embargo, nos ha dejado notas sobre Bhagavan y sus enseñanzas. He traducido algunos extractos. Durante los 24 años en que he frecuentado a Bhagavan, constaté que raramente predicaba de manera elaborada. Daba sugestiones que los buscadores avanzados debían asimilar cuidadosamente y seguir fielmente en su sadhana. Observándolo atentamente, reteniendo las palabras que pronunciaba de tanto en tanto, se podían aprender perfectamente sus enseñanzas. Un día dijo: para la práctica del Atma-vichara, cada día es favorable y cada momento es bueno. No hay disciplina que respetar. Se puede hacer en cualquier lugar, en todo momento, sin que ni siquiera alguien se dé cuenta. Todas las otras sadhanas exigen objetos exteriores y un entorno favorable, pero para Atma-vichara, nada exterior a uno mismo es necesario. Solo es necesario girar la mente hacia el interior. Aún practicando Atma-vichara, se pueden realizar fácilmente otras actividades. Además, no se molesta a los que se encuentran alrededor, pues Atma-vichara es un puro trabajo interior. Se trata de girar tu atención hacia el sí interior. La única cosa indispensable es la perseverancia. Estas son algunas instrucciones personales que me dio Bhagavan. 1. Si observas tu respiración con una perfecta concentración, eso conducirá a una retención kumhaka espontánea del soplo. Eso es jnana pranayama. 2. Cuanto más humilde seas, mejor será para ti. 3. Interiorizando la mente, se puede vivir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. 4. Debes de considerar que el mundo no es más que un sueño. 5. No dejes que el mundo objetivo y los pensamientos distraigan tu mente. Realiza el trabajo que te incumbe en la vida, pero el resto del tiempo debe de pasarse en Atmanishta, establecido en el sí. No malgastes ni un segundo en la inatención y el letargo. 6. No causes a los demás el menor malestar, la menor molestia. Haz todo tu trabajo tú mismo. 7. Atracciones y repulsiones deben de evitarse. 8. Con la atención centrada en la primera persona y en el corazón, es preciso practicar sin descanso ¿quién soy yo? Esta práctica asidua conducirá a la cesación espontánea del soplo. Durante tal práctica, la mente puede surgir bruscamente. Hay que continuar practicando con vigilancia el vichara ¿quién soy yo? Permanecer silencioso sin pensamientos es la plenitud. Permanecer sin pensamientos es nishta. Permanecer sin pensamientos es jnana. Permanecer sin pensamientos es moksha. Permanecer sin pensamientos es sahaya. La razón es que el estado de consciencia en el que todo rastro de pensamiento ha desaparecido es en verdad el último estado de plenitud. He aquí unos extractos del diario personal de M. G. Shanmugam. A la edad de 18 años recé con fervor para poder encontrar un Jivan Mukta
y recibir sus bendiciones. Mis oraciones fueron enseguida contestadas. Mi padre, oficial de policía, fue trasladado a Tiruvannamalai y oí hablar de Bhagavan Ramana. Abandoné mis estudios y me apresuré a ir a Arunachala. En el tren tuve una notable visión de Bhagavan. Cuando llegué al ashram, me acogió con una sonrisa llena de bondad. Como una madre afectuosa me preguntó: ¿cuándo has llegado? ¿Y cómo está tu mano derecha? A los 14 años me había fracturado la mano derecha y ésta nunca se había restablecido completamente. Estaba deformada y la disimulaba siempre bajo mangas largas, de forma que incluso mis amigos ignoraban esta deformidad. ¿Cómo podía saberlo Bhagavan? ¿Qué cariño me demostró? Después de eso, mi complejo de inferioridad ligado a esta herida desapareció completamente. Pero lo más importante es que me pidió que me sentase ante él. Yo lo miré fijamente y no sé lo que me sucedió entonces. Cuando me levanté habían pasado 2 horas. Esta experiencia fue para mí el primer y el más maravilloso prasad recibido de mi Sadguru. Nunca lo he olvidado. En ese momento comprendí que me había aceptado entre los suyos. Diariamente iba a ver a Bhagavan a las 14 horas y no volvía a casa hasta las 20 horas. Mi padre era un fiel discípulo de Bhagavan. Cada día me daba 3 annas con las que compraba el incienso que era quemado en presencia de Bhagavan. Un día, al no recibir este dinero, me fue imposible comprar el incienso y me abstuve de ir a ver a Bhagavan. Al día siguiente a mi llegada, Bhagavan observó amablemente: «Ayer no viniste porque no pudiste conseguir el incienso. La veneración interior es suficiente». Un día, mi padre nos dijo que acababa de ser trasladado a Vellore. Ninguno de nosotros, yo en particular, queríamos dejar Tiruvannamalai, pues eso significaba estar privados del darshan de Bhagavan. Fuimos a expresarle nuestra pena a Bhagavan. Me dirigió una mirada benevolente. Unos días más tarde, extrañamente, la orden de traslado fue anulada. Además de la presencia extraordinaria de Bhagavan y del poder formidable de su silencio, observé la extraña manera en que las dudas que estaban en nuestra mente eran disipadas por medio de otros. Alguien en el hall expresaba a Bhagavan la duda que había en ti. No solamente proporcionaba una respuesta, sino que te miraba sonriendo, como diciendo: ¿está disipada esa duda? Bhagavan permanecía sentado, inmóvil, como una roca, con los ojos abiertos, durante horas seguidas, y el silencio invadía el hall. Todos los corazones se llenaban de paz y tranquilidad. Este silencio era su última enseñanza. El doctor K. Subramanian tuvo la gentileza de compartir los siguientes pensamientos. Mi padre, R. Krishnaswamy Iyer, en su primera visita, pidió a Bhagavan: «Hay tantos sadhus, ¿cómo reconocer al que es verdaderamente un siddha?» Bhagavan, al cabo de algunos instantes, respondió en términos muy precisos: «Aquel cuya sola presencia te da, sin ningún esfuerzo, la paz de la mente, Shanti, ese es un verdadero siddha». En las conversaciones y los otros libros, las cuestiones planteadas por los discípulos y las respuestas dadas por el maestro son escrupulosamente transcritas. Sin embargo, tales libros no pueden hacer que comprendamos la manera en que Bhagavan respondía. Un día, por ejemplo, un bhakta que venía de lejos le preguntó: «He seguido diversos métodos de control mental, pero sin éxito aparente.
¿Llegaré un día a dominar mi mente? Bhagavan no dijo nada. Al cabo de algunos instantes el hombre volvió. Las escrituras dicen que sin dominio de la mente no se puede progresar espiritualmente. Hago esfuerzos sinceros. ¿Se me permite tener esperanza? Nuevo silencio por parte de Bhagavan. El hombre continuó preguntando. Decía que verdaderamente era triste no hacer ningún progreso y deseaba obtener de Bhagavan una respuesta precisa. Bhagavan permaneció impasible. Cuando había pasado casi 1 hora y media, Bhagavan se levantó. Al franquear el umbral de la sala, se volvió hacia su interlocutor y dijo: «Usted lo sabrá poco a poco». Ningún libro puede decir lo que ha pasado en la mente de este hombre durante esta 1 hora y media, y la manera en que Bhagavan ha ayudado en sus esfuerzos durante este tiempo es un secreto conocido solamente por el maestro y el bhakta. Las últimas palabras de Bhagavan no eran solamente una respuesta de ánimo, sino una verdadera bendición dirigida a su interlocutor. Kanakamma amablemente me ha querido contar los siguientes episodios. Cuando Bhagavan vino al nuevo hall, se impusieron algunas rígidas restricciones. Darshan únicamente en algunos periodos. No dormir en el hall, excepto en ciertas horas para los servidores, etc. En aquella época, Bhagavan hablaba mucho, tanto por el día como por la noche, y acompañaba sus palabras con gestos elocuentes. Sri Niranjananda Swami estaba particularmente interesado en que los sirvientes no entablaran conversaciones con Bhagavan y que permanecieran tranquilamente tumbados. Daba la vuelta por el hall para verificar que las consignas eran respetadas del todo. Venkatratnam y Narayana Iyer estaban sentados muy rectos y escuchaban boquiabiertos a Bhagavan contar una historia. Olvidaban totalmente el mundo exterior. Bhagavan sabía cuándo se aproximaba el peligro. Entonces se callaba bruscamente y les hacía un signo con sus manos para que se estirasen. Ellos obedecían, pero en cuanto el director marchaba, Bhagavan hacía de nuevo gestos sin hacer el menor ruido y los oyentes se levantaban ávidos. Era como un niño. Kanakamma prosiguió. Un día una señora había dibujado un pavo con harina a la entrada de la casa de acogida de los hombres. Este dibujo era tan realista que el pavo blanco que estaba allí no dejaba de mirarlo, tomándolo por un compañero. Bhagavan llegó y observó esta escena sorprendente. Trajeron semillas y se pusieron en un plato al lado del pavo blanco. Normalmente éste se habría precipitado sobre la comida, pero en esa circunstancia ni siquiera la miraba. Continuaba con su mirada fija en el suelo. Bhagavan dijo: ¿Acaso tienes la impresión de que un rival ha venido a desafiarte? Al escuchar estas palabras, como si hubiera comprendido la observación, el pavo blanco dejó de mirar el dibujo y se puso a comer las semillas. Bhagavan hizo este comentario: una obra de arte se consigue verdaderamente cuando un artista del mismo nivel la aprecia sin reservas. Si un zapatero aprecia un zapato hecho por un aficionado, es que es realmente de calidad. Si un sastre admira un vestido que has confeccionado, es porque es perfecto. De igual manera, si un pavo queda fascinado por un dibujo y cree que es un verdadero pavo, eso prueba el excelente trabajo y la calidad del artista. Después de una pausa, Bhagavan añadió:
Para artistas tan excepcionalmente dotados, Brahma Vidya, la más alta realización espiritual, se obtiene fácilmente. Pero ellos no buscan la perfección espiritual. Su mente no tiene otra preocupación más que la de la celebridad. Le pedí a Kanakamma que me hablase de Sri Anandammal. Me contó lo que sigue. Todos sus pensamientos eran para Bhagavan. Descuidaba a su hijo y a los miembros de su familia. Dejando al niño en casa, marchaba a meditar sobre la montaña. Después de la muerte de su marido, confió su hijo a su hermano y vino a instalarse frente al ashram. Llevaba una vida muy disciplinada, comía muy poco, no hablaba más que de cosas espirituales e iba a visitar cada día a Bhagavan. Aunque no sabía leer ni escribir, era capaz de explicar cualquier pasaje de los textos espirituales. Su experiencia directa le permitía revelar muchas más cosas que la simple erudición. Un día me dijo: ¿crees que los sadhus tienen necesidad de alimento elaborado? Mira, allí Dhanamma ha dejado un tarro de arroz frío. Eso es todo lo que necesito. El tiempo es muy precioso para los buscadores. Permanecer tal y como somos, eso es todo lo que tenemos que hacer. Permanecer allí donde no hay pensamientos. ¿Qué dice Bhagavan? Cerrad los ojos y permaneced tranquilas. Simplemente sé tú. Después del Maha Samadhi de Bhagavan, los discípulos se dispersaron, pero pronto se dieron cuenta de que no podían encontrar la paz de la mente en ninguna otra parte. Enseguida fueron volviendo poco a poco cerca de la tumba de Sri Bhagavan. Pidieron a Muruganar que expusiera las obras escritas de Bhagavan. Después de terminar las obras completas de Bhagavan, Muruganar interpretó otros tratados espirituales como el Atma Purana. Un día, Anandammal le pidió la explicación de un pasaje concerniente al santo Vamadeva. Vamadeva tenía un karma residual y tuvo que renacer. Tan pronto como salió del vientre de su madre, realizó el sí. ¿No es así? En ese momento, Anandammal se balanceó hacia adelante repentinamente y colapsó. Se podría decir que hacía una prosternación, pero al cabo de algunos minutos, como no se levantaba, la levanté y la puse en posición sentada. No estaba consciente. Le rociamos el rostro con agua, pero no hizo ningún efecto. Entonces la transportamos a la ciudad, a casa de su pariente. Ya no abrió los ojos. Esto ocurrió a las 10 y a las 21 horas fue declarada muerta. Su último pensamiento había sido la liberación de Vamadeva. Sri Tapaswami me contó los siguientes hechos. Mientras meditaba en presencia de Bhagavan, la radio anunció el asesinato de Mahatma Gandhi. Esa noche en la ciudad hubo disturbios y al día siguiente pillaje e incendios criminales. El director del ashram nos pidió a algunos que montásemos guardia durante la noche para que nadie se introdujese en el ashram. A la mañana siguiente, cuando estábamos sentados delante de Bhagavan, se escuchó de repente gritar: «Atrapadlos, no los dejéis escapar». Una multitud de gente se dirigía al ashram. Alguien cerró puertas y ventanas para que nadie pudiese entrar. Unos hindúes persiguiendo a musulmanes atravesaron el ashram corriendo. Impasible ante el alboroto, Bhagavan hacía tranquilamente pruebas. Entonces me di cuenta lo indiferente que podía ser el ñani,
a lo que ocurría a su alrededor. Recuerdo otro episodio. Era en la época en la que se sabía que Bhagavan tenía cáncer. Un día pidió a Visvanatha Swami si se acordaba de ese versículo del Yoga Vashista que dice que un ñani permanecía impasible en cualquier situación. Ni Visvanatha ni yo podíamos recordarlo. Bhagavan pidió el libro e hizo leer el pasaje en cuestión. Si su cuerpo fuese cortado en dos, quien no está identificado con el cuerpo no se daría ni siquiera cuenta. Igual que el azúcar acaramelado, secado en el fuego o cortado en trozos, sigue siendo azúcar. Igual que la esposa hace las tareas de casa y al mismo tiempo ama apasionadamente a su marido, de la misma forma el ñani permanece siempre en el estado supremo en medio de sus actividades.